la designación del premier, los anuncios que ha hecho de en iniciar diálogos con las diferentes fuerzas políticas es positiva, en el sentido que va a establecer un canal que permite también recoger propuestas o puntos de vista de los distintos partidos de la oposición de cara al Congreso y al mensaje presidencial próximo. Entonces, en esa medida parece que es importante, es positivo que se establezca ese canal de diálogo. En segundo lugar, no sabemos todavía exactamente cuáles van a ser las medidas, si bien por los antecedentes va a ser una política ortodoxa en términos de los equilibrios fiscales y otras opciones, no sabemos en qué medida se van a cumplir los compromisos asumidos por el candidato Kuczynski para la segunda vuelta. Hay una serie de compromisos suscritos con gremios de trabajadores, con organizaciones de comunidades indígenas y otros colectivos. Entonces, yo creo que hay que esperar un poco el anuncio de las medidas. Sabemos que va a ser ortodoxo, pero no sabemos si va a haber algunos matices que honren esos compromisos. ¿Cambios en política económica cree que van a implementar Kuczynski, Zavala, Torne? Bueno, en la política macroeconómica el cambio es el intento de reactivar vía la reducción de impuestos en términos de la política fiscal. Hay un anuncio de un shock de inversión pública para grandes proyectos y pequeños proyectos a través de todo el país, el tema del agua potable como un eje a trabajar, que me parecen importantes. La orientación general de estrategia de apertura y liberalización va a continuar, incluyendo la suscripción de acuerdos comerciales o el énfasis a la Alianza del Pacífico, por ejemplo. Podría haber un cambio si es que cumplen con lo ofrecido en campaña respecto al tema de las regiones. Y eso sería muy importante si se le da más atribuciones y más recursos a las regiones, y ojalá que cumplan ese compromiso, porque es fundamental para el desarrollo nacional que tenga mayor protagonismo las regiones del Perú. Bueno, ahora que ha disminuido el canon, los presidentes regionales están pidiendo mayores recursos, pero también es cierto que no todos, pero la gran mayoría de gobiernos regionales y gobiernos locales han desperdiciado su dinero y lo han malgastado en la época de vacas gordas. Bueno, esa es una situación que también ha padecido el gobierno central y el país como tal, porque hemos debido aprovechar los recursos de la época de bonanza para diversificar la economía, para cambiar la inserción exportadora, para hacer grandes proyectos de infraestructura que amplíen la oferta exportable, que nos pongan en otro umbral, digamos, de desarrollo al futuro, ¿no? Los anuncios del presidente electo Kuczynski de grandes obras y proyectos de infraestructura parece que muestran una prioridad en ese sentido. Lo que hay que ver con cuidado son los mecanismos, ¿no? O sea, cuáles van a ser, o sea, asociaciones público-privadas, concesiones, endeudamiento, etcétera. Pero sería positivo que se genere un shock de inversión pública en infraestructura que necesite el país. Porque el país necesita reactivarse, ¿no? Está como bueno, se habla de desaceleración, pero ya creo que podríamos entrar al tema de recesión, pero el gobierno de Ollantumala no ha sacado adelante grandes proyectos de inversión pública en el país. Efectivamente, tenemos recursos que no fueron utilizados por una decisión errónea de política fiscal. Se trató de ajustar un poco la inversión pública pensando en que la inflación se estaba yendo de la banda, cuando la prioridad debió ser el tema de la reactivación, porque la reactivación genera empleos, genera ingresos, y eso es fundamental en un contexto internacional
internacional, donde ahora estamos en el periodo de las vacas flacas, ¿no? Donde ya los precios internacionales han caído y no van a subir por lo menos en los próximos 5 años, y donde los flujos de capital van a escasear. Entonces va a depender más de la labor interna, de las tareas que impulsemos domésticamente. ¿Cree que van a impulsar proyectos como Conga o Tía María? Parece que van a intentar hacerlo. Han señalado que van a dialogar con la población, pero yo espero que no cometan el error de imponer proyectos que no tienen la licencia social. Porque ahí pareciera que la suerte está echada, pero justamente leía en La República hoy a Zavala que dice: queremos más inversiones, pero en proyectos con licencia social. Ojalá eso sea respetado no solamente en Conga y Tía María, sino en varias partes también de la Amazonía de nuestro país. Por supuesto, porque si no tendríamos una polarización económica, social, ambiental y en las regiones que no debe darse en el país nuevamente. Y en un gobierno donde tenemos una vicepresidenta que suponemos que aprendió del tema de Bagua, ¿no? No, y con un partido, con un gobierno que no tiene fuerza mayoritaria en el Parlamento, que no ha ganado ninguna región salvo la zona metropolitana de Arequipa, y donde hay una fragilidad que implica la necesidad de un diálogo y de honrar los acuerdos de ese diálogo con los actores políticos y también con las regiones del Perú. Ahora, ¿qué le ha parecido el papel de Pedro Pablo Kuczynski, don Alan, en el caso de RAM? Bueno, me parece que hay que seguir las negociaciones y cumplir los fallos que se den en el Poder Judicial y a nivel internacional. No me ha parecido adecuado un anuncio de esa naturaleza, movilizaciones y otros elementos, sabiendo que hay estándares o situaciones ambientales que son insostenibles y que hay que ver, ¿no? O sea, digamos, tomar ese tema como pretexto para rebajar estándares ambientales es un riesgo que creo no debería caer en nuevo gobierno, porque necesitamos inversiones, pero sostenibles ambientalmente y con respeto de los estándares laborales y derechos de los trabajadores. Ahora, pero ¿y esa llamada a movilizarse al Congreso no es dispararse al pie también? Porque después, cuando haya otras movilizaciones que marchen en el país, y quizás también al Congreso o a Palacio, no va a haber excusa para rechazarlas o decir por qué se movilizan, o hay intereses detrás de ellos, como a veces se señala a sectores vinculados, por ejemplo, al Frente Amplio, ¿no? Como al padre Arana, que lo vinculaban muchas veces a movilizaciones. Si es el propio presidente electo quien llama y convoca a movilizaciones. Bueno, las movilizaciones y las marchas pacíficas son un derecho constitucional de protesta. El tema es si el presidente electo o en ejercicio las convoca para enfrentar a otro poder del Estado, como es el Parlamento. Yo creo que ese es un error político que supongo van a autocriticar y corregir. Perfecto. Bueno, y ahora, finalmente, otro tema que hemos venido tocando acá en la radio es el equilibrio, porque se ve primero una base tecnócrata que ya está saliendo en la designación de ministros. No se nota... vamos a ver la muñeca de Zavala, ¿no? En el diálogo y la conversación, pero los actores o los voceros políticos hoy son pocos los que tiene PPK, pasando por Cheput, por Bruce y quizás Arauz en algún momento de traductora, pero no hay más actores políticos dentro de este tema. Quizás en otros ministerios tengan que tener algunos voceros o personajes con mayor presencia política que puedan responder quizás a esos 73 congresistas que tiene el fujimorismo. Bueno, las vocerías las define cada partido, ¿no? Cada institución, pero igual tienen un número de votos pequeño, ¿no? Entonces, en el conjunto de la correlación de fuerzas del Parlamento. En esa medida, lo fundamental va a ser establecer consensos
y establecer acuerdos en torno a las iniciativas que promuevan. Y eso a mí me parecería positivo en la medida en que va a obligar a un diálogo y a una concertación que el país necesita para retomar el crecimiento. Quizás los puntos que concuerden sean en el plano económico y en el plano de seguridad ciudadana. Sí, bueno, exige también un diálogo con quien tiene el control mayoritario del Congreso de la República, ¿no? Y me parece que en ese sentido el rol del Premier va a ser importante porque mantiene buenos vínculos con esa fuerza. Perfecto. Gracias por acompañarnos, don Alan, el día de hoy.